Muy buenos días, mamitas de la Brújula de Mamá. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy les traigo un tema súper interesante y muy importante. En esta ocasión es en torno a la alimentación, porque yo sé como mamá que nos preocupa tanto que nuestros hijos crezcan de una manera nutritiva, ¿verdad? Que coman de manera nutritiva y alimentándose sanamente. Y para eso, el día de hoy traemos a una especialista. Ella es una nutrióloga mexicana y educadora en diabetes y trastornos de la conducta alimentaria. Vive aquí en Alemania. Ella es María José Gutiérrez y nos va a ayudar a entender qué podemos hacer nosotros como mamás para ayudar justamente que nuestros hijos tengan una relación sana con la comida. Bienvenida, Marijo, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias por la invitación, Lucía, muy bien. Me da muchísimo gusto poder estar aquí contigo y contarles un poco también de una perspectiva que quizá no escuchamos tanto, pero que para mí es súper importante en torno a cómo acompañamos a nuestros hijos a crecer y a cómo formar su relación con la comida. Sí, pues muchas gracias. Previamente yo ya había conocido y platicado con Marijó y de verdad me llamó mucho la atención la visión que ella tiene para ver justamente la nutrición. Entonces, pero antes de empezar con el tema, me gustaría que nos platicaras, que les contaras aquí a las mamis un poco más de ti y cómo es que llegaste a esta parte de especializarte en temas de nutrición y diabetes. Bueno, yo estudié nutrición en México, como dijiste, soy mexicana y desde que estudié tenía siempre como mucha certeza de que de que somos un todo y de que la alimentación y cómo nos sentimos y nuestras emociones y como que todo tiene como mucho que ver, ¿no? También dónde estamos, nuestro entorno, etcétera. Y entonces, bueno, decidí cuando terminé la carrera estudiar un máster en psicología. O sea, desde ahí como que para mí el tema de cómo nos relacionamos con la comida siempre ha sido como el centro de como una creencia que guía un poco como hacia dónde me he dirigido profesionalmente. Y después de eso empecé a trabajar con trastornos de la conducta alimentaria. Volví a México y ahí trabajé en una clínica y me especialicé como más en esto, en trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, ahí conocí estos enfoques con los que trabajo y también que guían mi trabajo, que son mindful eating y alimentación intuitiva, que vamos a estar hablando como de eso. Pero luego al venir a Alemania fue un poco como, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, como que qué hago con lo que he hecho, no hablaba muy bien alemán y tal, y entonces, bueno, después de aprender alemán y dicho de una manera como muy rápida, decidí hacer aquí la especialización como educador en diabetes o el equivalente, digamos, a lo que tenemos en México, porque, bueno, después de investigar y así era como la manera más directa de empezar a trabajar aquí y la verdad es que ha sido una decisión súper linda, he aprendido muchísimo, siento que la diabetes y como que todo esto que también ya tenía tienen también muchísimo que ver. Actualmente trabajo 20 horas en una consulta aquí como educadora en diabetes y estoy dando consultas en español con mi enfoque también para resistencia a la insulina, diabetes, pero también como mucho con el enfoque relación con la comida, alimentación, como fomentar la salud sin obsesiones y con un enfoque que no se centra en el peso. Pero bueno, vamos a hablar de eso Mm. más adelante. Sí, fíjate qué interesante porque hoy en día hay tantos temas que rondan a la alimentación, o sea, tantos juicios, como bien lo comentas, y muchas de las preocupaciones que tenemos como madres es que a lo mejor nuestros hijos, pues sí, no vayan a caer justamente en temas de diabetes o en un trastorno de la alimentación, que es lo que tú te especializas, ¿no? O sea, que al perder esta conexión con su cuerpo, ¿no? Y no sepan Uh-huh. que se abuse del alimento o que no coman nada, ¿no? Como en los extremos. Entonces, lo que yo también he visto en los papás que llegan a tener niños pequeñitos, ¿no? Porque desde pequeñitos uno está preocupado de que coma bien, desde que están en la lactancia, de hecho, ¿no? Pero aquí hay un tema de que al preocuparse de que tu hijo coma bien, tal vez puedes caer en obligarlo cuando el niño no quiere. Entonces, me gustaría que nos platicaras justamente, pues, esos errores comunes que podemos llegar a cometer como papás al intentar que nuestros hijos coman bien.
Sí, creo que es un tema como súper importante y que nos rondea a todas las mamás. A mí también, o sea, como que primero quiero dejar súper claro que yo también, bueno, yo también soy mamá y aunque todo esto lo tengo como en mi cabeza y como que todo esto informa las creencias que tengo y la forma en la que trabajo, yo como mamá a veces también digo, "Ay, no, es que qué preocupación, ¿no? O tiene que comer, o no debería de comer tanto de esto, o sea, como que siento que eso en primera es súper natural que nos pase a todas porque estamos acompañando a nuestros hijos a crecer. Y que todas luchamos o tenemos como esa sensación de, híjole, lo estoy haciendo bien o no. Y creo que eso tiene mucho que ver, o sea, como que hay dos cosas que están separadas y que es importante como poderlas ver las dos. O sea, como que vivimos en una cultura muy obsesionada con la alimentación, ¿no? Eso es así. O sea, donde ahora en redes sociales y en todos lados es como, eres lo que comes, esto es veneno, esto es, o sea, como que eso es lo de todos los días, con lo que nosotros como padres vivimos también. Entonces es obvio que estemos como tan preocupados de cómo transmitir como todo esto y de todo lo que hacemos en casa. Pero a veces en toda esta historia, de esta cultura, que si nos salimos, que es un poco como a lo que yo invito a ver, como esta cultura, pues muchas veces quizá, o estas creencias están mal y dejan detrás muchas otras verdades, eh, como que al tener como todo esto, nos desconectamos de nuestro propio cuerpo, ¿no? O sea, como que hacemos como que todo se vuelve aquí como una información, como si fuéramos como, esto es lo que hay que tener y los niños tienen que comer, o sea, aquí en Alemania creo que es un poco menos, pero en México así, en verdad se sabe cuántos gramos de proteína y cuántos, o sea, como que una sobreinformación de cosas que en realidad no son como tan importantes en el día a día. O sea, cuando nuestros niños están, si los niños están creciendo en su propia curva, yo creo que más que controlar lo que comen, deberíamos de acompañarlos a confiar en sus señales corporales. Y eso, claro, se dice fácil, ¿no? O sea, vamos a ir como hablando de más o menos cómo se puede hacer. Obviamente en el tiempo que tenemos no se alcanza a ver todo, pero, pero que los niños y son comedores intuitivos por naturaleza. Y como que ellos saben, igual como adultos también, ¿no? Hoy te cuento, hoy justo mi niño Nico, ayer cenamos tarde y cenamos pizza. Bueno, cenamos pizza y hoy se levantó y me dijo, le dije, ¿qué quieres desayunar? Me dijo, no quiero desayunar nada, estoy todavía lleno de ayer, ¿no? Y claro, ahí están las dos cosas, como esta persona que dice, es que cómo se viene a la escuela sin desayunar, es que y la otra que dice, a ver, si su cuerpo realmente le está diciendo que no quiere desayunar porque no se siente bien, no pasa nada que en 2 horas tiene un lunch que se puede comer, ¿me explico? Y entonces estás como confiando en tu cuerpo y escuchándolo y actuando en consecuencia a eso. Y siento que mientras más reforzamos eso, más se va como que haciendo la confianza. Lo que nos pasa como adultos es que como que si desconectas de esas señales que tienes, luego es mucho más difícil volver a reaprenderlo, que es con lo que yo trabajo mucho con los adultos, como volver a reaprender. Ni siquiera preguntamos a veces cuánta hambre tengo, dónde están las sensaciones. Y los niños en realidad comen de manera muy intuitiva, de forma natural. O sea, como lo que tú decías con la lactancia. Hay estudios que demuestran que los niños van a comer lo que necesitan. En la lactancia también. O sea, se hizo un estudio súper interesante en lactantes donde si se les daba una fórmula más diluida, o sea, con menos nutrientes, digamos, tomaban más que si se les daba una fórmula más concentrada. O sea, es decir, al final los niños y los cuerpos están hechos para tomar lo que necesitan, ¿no? O sea, como que esto que es desde la lactancia. Y nosotros como papás creemos que no, que nosotros tenemos como que enseñarles cómo comer, ¿no? Ujú. Entonces es muy confuso porque en esta cultura que vivimos, que eso creo que viene como otra vez esta pregunta, como el pensar que no controlamos la alimentación, nos viene este clic como de pensar que entonces, claro, entonces los niños deberían de comer lo que quieran cuando quieran y no, como papás no tenemos la responsabilidad. Y no, es completamente, o sea, lo que estoy diciendo no es para nada eso, sino otra cosa completamente diferente. Sí te entiendo, para que aterrizarlo con las mamis que también a mí llegan y me preguntan, ¿no?
O sea, ¿tú qué les recomendarías a estas mamás que están en la hora de la comida, todos se sientan a comer y entonces acá están los niños, ¿no? Sobre todo 3, 4 años, 5, están jugando, como que no me interesa comer y tal vez puedo pasar sin comer todo el día, pero se ponen a jugar y viene la preocupación de la mamá y del papá de, es que porque no come, es que aquí, esta es la hora de comer y es que si lo dejo jugar, entonces le creo malos hábitos, ¿no? ¿Qué le recomendarías? Mira, hay una nutrióloga que se llama Elin Satter, que hizo un concepto que se llama la división de responsabilidades a la hora de comer. Y a mí me parece un concepto súper interesante. Está claro que nuestra responsabilidad como papás es lo que ofrecemos en casa de comer, y ofrecer y crear un ambiente de comida agradable. O sea, como que eso es algo que esa es nuestra responsabilidad. O sea, que tú todos los días ofreces constantemente, porque los niños también, pues sus estómagos son mucho más chiquitos, no podemos esperar que un niño se coma un plato enorme, ¿no? Entonces, esta división de responsabilidades se refiere a nuestra responsabilidad como padres es qué es lo que ofrecemos, cuándo lo ofrecemos, dónde lo ofrecemos y bajo qué contexto, ¿no? Entonces, claro, el tener como alimentos que puedes ofrecer constantemente alimentos variados es una cosa como que es nuestra responsabilidad, pero cuánto comen los niños y si comen o no comen es su responsabilidad. O sea, como que ellos tienen la responsabilidad de escoger si quieren comer y cuánto quieren comer. Con esto no quiero decir, no quieres comer, quédate jugando. No. El tema como de, y eso, crecer con una relación sana con la comida tiene muchísimo que ver con el ambiente en el que comemos, por ejemplo, el que haya un espacio donde la familia, si se puede, y esto es como súper claro, con esto no quiero decir que si en el contexto de alguna mamá eso no es posible, entonces no se puede hacer que tengan una relación sana con la comida, porque claro que hay que también aceptar y entender que hay contextos muy distintos, ¿no? Entonces no se puede como generalizar, no hay una regla universal. Hay mamás que por situaciones laborales, por donde han vivido, porque como tienen que trabajar, igual tienen mucho más difícil esta cosa de hacer una cena todos juntos. Pero si se puede, sí que hay una hora de comer y lo que se ofrece es también responsabilidad de la mamá. Y ahí vamos a hablar también, o sea, otra de las cosas que quiero mencionar es que los alimentos tengan una categoría neutra, o sea, ofrecer alimentos de todo tipo. Claro que ofrecer todos los días vegetales y alimentos ricos en proteína, y eso sí, pero también a veces ofrecer galletas, ofrecer como hacer que los alimentos tengan un valor neutro, también para los niños. Esa es una de las cosas que hace que los niños no tengan como que como, esto me lo tengo que comer y esto me lo puedo comer solo si me comí esto, ¿no? Desde ahí empezamos como te puedes comer el postre solamente si te comes las verduras. O sea, ahí empezamos a entender que, o sea, no es neutro, pues. Y entonces, como que lo que nosotros ofrecemos, cuándo lo ofrecemos, cómo lo ofrecemos, esa es nuestra responsabilidad, pero es responsabilidad del niño si quiere comer y cuánto quiere comer. Okay. Es y entonces, claro, si el niño sabe también que si no come ahora, de todas formas en 2 o 3 horas va a volver a ver la oportunidad de comerse un snack o de comerse o también que si no come ahora, después va a haber que comer, pero ahí entre medias no es como que, bueno, no comiste ahora, pero en un ratito te doy si quieres. O sea, como que esta estructura de decir, hay estructura, sí que hay estructura y hay una hora de comer y después si no quisiste comer, en 3 horas va a volver a haber algo, pero entre esas 3 horas no hay todo el tiempo oferta, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, que se vayan ajustando pues a los horarios de la comida, ¿no? Pero es bien importante esto que mencionas de a nosotros como papás que nos toca el qué, o sea, el qué ofrecemos, que sea una alimentación, como mencionabas, ¿no? Variada y con esta parte sin juicio. Porque de aquí, de lo que dices, se me vienen 2 temas. Una, la parte de las creencias en torno a la alimentación y la otra, como decías, al ofrecerles variado, así como vegetales y de vez en cuando galletas,
Entonces viene la otra parte de los niños que llamamos melindrosos. Es que mi hijo no quiere huevo, o es que no come brócoli, es que no le gustan las verduras. Entonces, ¿qué pueden hacer los papás para ayudar a sus hijos a comer más balanceado o comer adecuadamente, pero sin que se sientan también culpables los niños, sin generar esta culpa hacia la comida? Sí, justamente, y aquí también como que hay dos cosas como súper importantes. Una es el estar conscientes de que verduras, por ejemplo, hay tantas verduras, como que los niños muchas veces necesitan exponerse muchísimas veces al mismo alimento hasta que les gusta. O sea, como que si al niño no le gustó el brócoli hace 3 años, no hay que decir, bueno, es que no le gusta el brócoli, es que no come brócoli y entonces no puedo hacer brócoli. No, o sea, como que hay que volverlo a ofrecer en diferentes presentaciones y intentar volverlo a ofrecer. O sea, como si se puede, ¿no? Y luego verduras hay tantas que también es normal, hay muchos alimentos y depende de las edades y el desarrollo de los niños, pues hay edades donde las texturas son un tema como más, que les cuestan más trabajo, que los sabores, o sea, como el volver a ofrecer y ofrecer una variedad grande de alimentos en diferentes presentaciones es una buena opción, ¿no? No esconder las verduras, sino hacerlas en diferentes presentaciones, o sea, como... Y luego tener en cuenta que, claro que es importante que los niños cumplan sus requerimientos nutricionales y lo que necesitan para poder crecer. Eso está súper claro. Pero, por ejemplo, si comen las frutas y las verduras muchas veces, los nutrientes que tienen son comunes dependiendo del color que tienen. O sea, si el niño come fresas o jitomate o pimiento rojo, pues estos 3 alimentos son súper ricos en vitamina C, por ejemplo, ¿no? O sea, como, entonces al niño no le gusta el jitomate, pero come fresas y come jitomate y come pimiento. Bueno, está bien, no tiene que comer de todo. Eso, el ir ofreciendo variedad, seguramente va a ayudar a que los niños vayan aceptando. En verdad no recuerdo el número, pero igual hay niños que necesitan una exposición de, no sé si son 20, son muchísimas veces, de un alimento hasta aceptarlo, si es que lo aceptan, ¿no? O sea, como el que a un niño en un momento no le guste algo no quiere decir que no le va a gustar nunca. El tema es no darnos por vencidos y seguir ofreciendo y dándoles la oportunidad de probarlo en un ambiente agradable, porque eso también es... O sea, claro que si tú no te quieres comer nada y todo se torna todo se torna de pronto sobre ti y te dicen, no, es que no nos vamos hasta que te lo comas, es que te lo tienes que comer. Claro que bajo ese ambiente desagradable donde estás viendo que los adultos a tu alrededor están tensos, que el ambiente de la mesa, pues ese no es un ambiente agradable para probar un nuevo alimento, no sería para nosotros como adultos tampoco, ¿no? Pero aparte de esto que dices de no nos vamos hasta que lo comas, era mi siguiente pregunta. O sea, ¿qué implicaciones realmente tiene esto sobre el niño el hacerlo terminar su plato? Yo creo que justamente ahí sí está como esa creencia y esa creencia se repite en general, y no es como para culparnos a nosotros como papás, sino es quizá lo que aprendimos y lo que aprendemos en la medicina y lo que aprendemos, como esta creencia de que no podemos confiar en nuestros cuerpos. Y como papás, para mí es como súper claro, o sea, como cuando tú le dices a tu niño, no, es que sí tienes que comer aunque no tengas hambre, justamente lo que estás diciendo es que lo que él está sintiendo no está bien, ¿no? O sea, como que esa sensación física que le está diciendo no quiero comer, no está bien, te lo tienes que acabar aunque ya estés lleno, porque yo pensaba, y especialmente cuando nosotros como papás encima servimos la porción, ¿no? O sea, como que tú sirves la porción que tú crees que el niño se tiene que comer. Por eso es esto como tan importante, de lo que decidimos nosotros es lo que hay, pero cuánto van a comer, esa es decisión del niño. Y esto, bueno, refuerza como mucho la creencia de que no podemos confiar en nuestros cuerpos. Y yo siento que nuestro papel como papás es mucho más acompañar a reforzar esa confianza en el cuerpo que a controlar lo que se come. Y es difícil, porque sí, porque hay muchas cosas que escuchamos y es lo que te digo, porque es
no estoy diciendo que, claro, que los niños entonces pueden decir, no quiero comer, me voy a ir a jugar. No, claro que la estructura es importante. O sea, es como este punto medio, o sea, no es ni así ni así, es que los niños aprendan a, y claro, si no quieren nada, volver a ofrecer en 2 o 3 horas, a ver si tiene más hambre, pero bajo un contexto eso, o sea, como que no, bueno, si no tienes hambre ahorita, puedes picar todo el tiempo y entonces nunca volver a tener hambre. O sea, como esta estructura de las comidas, claro que es nuestra responsabilidad, pero creo que el obligar a comer a los niños más allá de sus sensaciones, como consecuencia tiene lo que vemos nosotros mismos en nosotros mismos y a nuestro alrededor, como mucha desconexión. Y eso lo vemos, no tiene solamente que ver con que los papás, o sea, muchas veces tiene que ver, por ejemplo, niños que han vivido inseguridad alimentaria en la infancia tienen más probabilidades de tener una relación de lucha con la comida, ¿no? O sea, como que como adultos es muy fácil tener que terminarlo o porque así crecimos o porque cuando éramos chicos no sabíamos si íbamos a volver a tener. O sea, como que la relación que tenemos con la comida al final sí se empieza a formar en la infancia. Y entonces, como hablamos sobre los alimentos y todo esto tiene un impacto. Y el obligarlos a hacer que eso sea desagradable para ellos también tiene un impacto en cómo se van a relacionar con la comida como adultos. Ujú. Creo que lo que estás diciendo da una dosis de relajación hacia las mamás de tranquilas, o sea, confíen en lo que su hijo está sintiendo en temas de alimentación, porque me suena mucho a lo que vemos en temas de crianza al decirles que cuando un niño llora, sobre todo en la etapa pequeñitos, ¿no? Llora por algo, o sea, no lo hace para manipularte. Él está tan conectado con su cuerpo, con lo que siente, que la manera de transmitirlo, claro que es a través del llanto. Pero entonces, cuando ignoras ese llanto, es como decirle lo que tú estás sintiendo está mal, ¿no? Y lo mismo, por lo que dice Marijo, o sea, lo mismo pasa en la comida. Al obligar a nuestros hijos de termínate este plato o come esto, o sea, como obligación, es empezar a desconectarlos. Entonces, mamis, vean la importancia de verdad, o sea, cómo con todas estas creencias empezamos a hacer que nuestros hijos se desconecten desde chiquitos, Uh-huh. desconecten sus sentimientos, sus emociones y sus sensaciones corporales y fisiológicas, ¿no? En temas de alimentación. Y esto, pues, las implicaciones en la etapa de adolescencia y en la etapa adulta son problemas con la alimentación y otro tipo de problemas, ¿verdad? También en temas de emociones. Pero regresando al tema de las creencias, Marijo, o sea, ¿cómo influye lo que decimos nosotros como padres en torno a la alimentación en nuestros hijos? ¿A qué voy? Porque luego como mamás podemos decir, ay, no voy a comer estas Chokis, ¿no? Las galletas de chispas de chocolates porque esto engorda. O ay, ya me siento, mira, ya me veo gorda, ya se me está saliendo la lonjita. ¿Cómo está impactando en ellos? Bueno, ese es justamente uno de los temas que más me encanta, porque aparte, cuando te metes como a ver esto, como de los efectos que tiene la cultura de dieta, te das cuenta también como tú como persona aprendiste lo que aprendiste sobre cuerpo, sobre comida, sobre alimentos, ¿no? O sea, yo recuerdo perfectamente siendo niña y escuchando este tipo de comentarios de los adultos alrededor, y ahí es cuando entiendes que hay un tipo de cuerpo que es mejor que otro. O sea, los niños de ahora, incluso ya con 4 años, lo saben, ¿no? O con 5 años, ¿no? Y hoy estamos enfrentando pues a que los trastornos de la conducta alimentaria son y niñas que empiezan a hacer dieta en edades, en verdad, de hasta 5 años, que es como súper preocupante. Y de eso hay un montón de estudios. Y curiosamente justo, o sea, como que lo que forma o moldea muchísimo la relación que las niñas tienen con su cuerpo, o los niños también, es cómo nosotros no hablamos directamente sobre su cuerpo, sino cómo hablamos sobre nuestro cuerpo muchas veces, ¿no? Cómo hablamos sobre la comida y los cuerpos, o sea, como en general. Y esto se asocia con trastornos de la conducta alimentaria, que bueno, son muchos. Ahora te quiero hablar un poco más adelante sobre un trastorno que puede haber en niños, que es importante como también tenerlo en cuenta. Pero bueno, los trastornos de la conducta alimentaria, o sea, todos pueden presentarse en edad de niños, pero uno
el AFRID o trastorno por restricción. Ahora te lo digo un poquito más adelante. Sí. Pero este tema como de esta exposición a la cultura de dieta, y la cultura de dieta es esta cultura que nos rodea y en la que estamos todos inmersos, que es un sistema de creencias que ser delgado es igual a ser sano y que tiene también un valor moral, digamos. Que todos los cuerpos de alguna manera tienen que ser de cierta forma, ¿no? Y la exposición a la cultura de dieta se asocia con trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, el principal factor de riesgo para un trastorno de la conducta alimentaria es hacer una dieta, pero se asoma en niños también con baja autoestima e insatisfacción corporal, con depresión y ansiedad, con conductas de riesgo, como también conductas compensatorias, como empezar a hacer mucho ejercicio por lo que como por lo que se comió o así, y como por esta justo desconexión y desconfianza corporal. Y eso los niños lo aprenden cuando nosotros estamos justamente poniéndose ese foco constante sobre el cuerpo, cuando hacemos como la cultura de dieta es también esta cultura o este sistema de creencias que cree que hay alimentos muy buenos y otros muy malos, ¿no? Y que la salud y la delgadez son un valor moral. O sea, como esto también, es que cometí un pecado al comerme estas galletas. No, es que hoy no voy a pecar, ¿no? Como que todas estas cosas que decimos, o el azúcar es veneno, o el hablar de los alimentos con este lenguaje que, en primer lugar, es falso, y en segundo lugar, los niños tampoco tienen la capacidad, o sea, hasta los 11 años empieza a crear esta capacidad de pensamiento abstracto o más, o sea, como los niños no entienden que, como bueno, si es veneno, ¿no? Como puede ser, y ves a niños, en verdad, como teniendo también muchísima confusión, y la cultura de dieta que nosotras tenemos o el hablar de cuerpos de, híjole, mírala esa, qué bonito cuerpo tiene, o híjole, qué bárbara, cómo engordó, o sea, como que todo lo que nosotros decimos sobre los cuerpos y seguir poniendo como que el foco de nuestras conversaciones, de cosas sobre los cuerpos, sobre la comida, el catalogizar a los alimentos como buenos y malos, como todo esto genera en ellos pues muchos riesgos, pues, de cómo se van a relacionar después de ellos con la comida. Y una de las cosas que es como que yo también cuando empecé a formarme, a desaprender y aprender de estos enfoques, que más me impresionó es esto, como que cómo el alabar la pérdida de peso, por ejemplo, puede hacer daño, y dices, ¿cómo? O sea, si dices un piropo, pues es que se ve muy bien, ¿no? Claro que nosotros creciendo en esta cultura, vemos como que es alguien que bajó de peso es algo que está bien, pero no sabes lo que estás reforzando cuando le dices a alguien qué bien te ves cuando bajó de peso. No sabes lo que hizo para bajar de peso. Sigues poniendo el foco en que el cuerpo es lo más importante, en que un cuerpo delgado siempre es mejor que un cuerpo gordo. Y este tipo de mensajes los aprendimos nosotros escuchándolos de los adultos a nuestro alrededor, ¿no? O sea, como que todos los aprendimos de esta manera. Y bueno, yo desearía muchísimo que intentemos como fomentar, tener nuevas generaciones como libres de esto, que lo puedan ver desde otra manera y que tengan la oportunidad de ver que hay otra manera, que hay otros paradigmas, que hay otras maneras de ver la salud y los cuerpos y la comida. Uh-huh. Oye, esto que mencionas de como el enfoque en el cuerpo y alabar como que, sí, la dieta, ¿no? Y estás bien delgado, ¿solo lo ves en la cultura latina, sobre todo la mexicana, o también pasa aquí en Alemania? No, pasa en todos lados. O sea, eso es algo completamente universal. O sea, claro, ahora somos un mundo globalizado y en Alemania creo que pasa más sutilmente, un poco más sutilmente. O sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí me choquea muchísimo es que en Alemania no hay, en el súper no hay edulcorantes como en México, ¿no? O sea, en México tenemos el stevia, los frutos del monje, el no sé qué, o sea, hay millones de edulcorantes diferentes, aquí no hay, que me parece súper bien, o sea, no hay.
no hay. Hay algún par para personas justamente que viven con diabetes que pueden o disminuir el azúcar y comer azúcar normal un poco menos o usar algún sustituto de azúcar. Pero, o sea, creo que la cultura, o sea, como que hay mucha gente que podría pensar que aquí es mucho menos, pero yo que, bueno, trabajo en el mundo de diabetes y, bueno, justamente de ahí tengo mucho acceso a cosas que se dicen, hay mucho también. Entonces es una cultura completamente universal, creo. Ok, ok. Muy bien, no, pues sí. Y este del trastorno que ibas a comentar de los niños, ¿eso es Y nuevo? no, no es nuevo, no es nada nuevo, pero hay un trastorno de la conducta alimentaria, que eso es importante. Cuando decías como los niños melindrosos o los picky eaters, hay un trastorno de la conducta alimentaria que se llama, en inglés se llama AFRID, como por sus siglas, pero es un trastorno alimentario evitativo restrictivo que normalmente se presenta en niños más chicos y que es, pues, en verdad, una ingesta de alimentos muy, muy, muy baja. O sea, comen muy, muy poco, pero no tiene conexión con la imagen corporal. O sea, no tiene nada que ver con querer adelgazar o con la cultura de dieta o con controlar el tamaño del cuerpo o con conductas compensatorias. Es mucho más un tema como de sensibilidad. Puede haber también miedo a atragantarse, por ejemplo, por haber tenido alguna experiencia con esto. Pero es un trastorno que evita completamente la alimentación y que evidentemente si alguna mamá o papá tiene la sospecha de que su hijo de verdad o es un verdadero picky eater que no come prácticamente todo y que puede ser más un tema de sensibilidad así, es importante pedir ayuda. O sea, como que yo, con esto que te estoy diciendo, hay que dejar que los niños hagan, como que escuchen a su cuerpo y todo. Es evidentemente si están comiendo al menos pues una fruta y verdura de cada color, o si están comiendo en todas las comidas o tal, pero si realmente como mamá ves que tu hijo tiene conductas muy evitativas o muy restrictivas en torno a la alimentación, claro que es importante pedir ayuda. Una cosa, los niños y los pediatras lo saben así también, o sea, es importante que los niños vayan creciendo sobre su propia curva. Si es el percentil 5 o si es el percentil 95, no es tan importante como que vayan siguiendo su propia curva. Y eso es, hay niños y bebés que son muy flaquitos y que siempre han sido muy chiquititos y van creciendo muy chiquititos. Y hay niños y bebés que son más grandes y más gordos y van creciendo sobre su curva de ese tamaño. Y eso está bien. Existe la diversidad corporal. Y esa es otra cosa que la cultura de dieta no acepta, pero existe la diversidad corporal. Y no todos los cuerpos tienen que ser iguales. Y el respetar que los niños vayan como que creciendo en su propia curva es, si esto no es así, entonces es importante pedir ayuda. O si se nota que como papá hay señales de alarma, como niños que eso, evitan mucho, no comen prácticamente nada, comen solamente un tipo de alimento, como, bueno, también ahí, por ejemplo, sería, si hay un niño que solamente come pan, por ejemplo, pues claro que es importante, pues a lo mejor complementar con algún suplemento, pero eso siempre bajo supervisión o de un especialista de la nutrición o de un médico. Ok, entonces por lo que entiendo, o sea, la alarma para este tipo de trastornos es, uno, que los niños eviten la mayoría de los alimentos y Ujú. otro, que al mismo tiempo no estén teniendo el crecimiento o el desarrollo que deberían de tener para su edad. O sea, son las dos cosas. Exacto. Bueno, una de ellas solamente también puede ser una señal de alarma, pero que un niño no esté creciendo puede tener también otros motivos. O sea, como si ves que tu niño realmente no come prácticamente nada, pues sí es importante pedir ayuda, pero hay que contextualizarlo. O sea, como qué ideas o qué expectativas tienes tú como papá. Es como lo que decías antes de jugar, ¿no? Y si hablas, o sea, como que tener la expectativa de que un niño de 3 años se va a sentar a comer eh, 40 minutos y te va a preguntar, ay, mamá, ¿cómo te fue en el trabajo? Y vamos a terminar de comer y la sobremesa, pues es completamente, es una expectativa completamente irreal. O sea, los niños quieren jugar y hay que también dejarlos que coman y darles ese espacio, pero luego tampoco esperar que se queden en la mesa sentados 40 minutos
porque depende de la edad, claro, mientras más vayan creciendo se pueden quedar más, la dinámica familiar va cambiando también, pero, o sea, también es importante como tener como esta visión de lo que los niños pueden y no pueden hacer según su edad, ¿no? Y como adultos pensamos que deberían de hacer y cómo deberían de comer y cómo deberían de, y a veces esas ideas están completamente fuera de, pues eso, de realidad. Ok, sí, me dijo. Y otro tema, recientemente le mandé a Marijo un video que vi por ahí que circulaba en las redes sociales sobre, dibujaban como un niño comiendo, no sé, galletas, comiendo el refresco, comiendo un helado, y entonces podías visualizar en ese video cómo cuando comía esas galletas, así, a ver si lo puedo poner después aquí, pegar al video. Entonces empezaba a hacer así como lombrices, como bichitos, como su cuerpo dañado y todo esto. Entonces me gustaría que nos comentaras aquí sobre este video y pues sí, lo que genera tanto en nosotros como en nuestros hijos, ¿no? Uf, creo que ese es uno de los temas más difíciles por lo que estamos expuestos hoy. Y ahora ya te encuentras estas personas que te, o sea, como esto, decir, no, pero es que mira, la comida es veneno, mira el video que vi, ¿no? Y te enseñan este video como si fuera esto una prueba de que comer una paleta helada te va a crear lombrices en la panza. Y la neutralidad en los alimentos es algo súper importante y es justo lo mismo que te digo, o sea, como que cuando vemos con los lentes de la cultura de dieta, es muy difícil hablar de esto porque la gente, o sea, como que lo que nosotros decimos es que los alimentos no tengan un valor bueno o malo y lo que la gente escucha es siéntate y come solamente papas y dulces y dale a tus hijos de comer solamente papas y dulces y no hay nada que ver con eso. O sea, pero no hay ningún alimento que por sí solo nos haga enfermar, y a menos que esté podrido, evidentemente, o tenga bacterias, o ni ningún alimento que por sí solo nos va a hacer los más sanos del mundo. Entonces, o sea, como que todos estos conceptos son súper importantes. Y el tema de cómo los niños se exponen al azúcar, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que podemos leer sobre el azúcar y la adicción a los alimentos súper procesados. Bueno, eso es un tema de por sí solo, eh, pero el azúcar de por sí no es una sustancia adictiva. Muchas veces estos estudios están fomentados en un contexto súper restrictivo. Esto es importante de saber, como que también esa sensación de pérdida de control sobre alimentos, tanto como niños como adultos, es algo súper real y se puede parecer mucho a lo que es una adicción, pero tiene mucho que ver con la restricción. Entonces, ofrecer como alimentos que en lo mismo, ¿cómo les llamamos estos alimentos? Si les llamamos cochinadas, comida chatarra, comida basura, pues los niños tienen un pensamiento, no tienen un pensamiento abstracto. Ellos no tienen la capacidad de pensar esto de esa manera, o sea, como lo piensas tú. Entonces, o sea, son alimentos en el tema de alimentación intuitiva, muchas veces le dicen alimentos divertidos, por ejemplo, que son alimentos que sí son muy paliativos, tienen mucho sabor, a todos nos gustan, también casi a todos, no a todo el mundo quizá, pero son alimentos que son muy ricos de sabor, es alimentos con más azúcar, alimentos ultraprocesados, eh, pero que se incluyan de pronto en que los niños saben que no es algo que es prohibido, lo cual no estoy diciendo, le das a tus niños de desayunar un paquete de galletas con una leche con chocolate empacada no. Lo mismo, como lo que se ofrece en casa es, pero incluir estos alimentos como parte de la vida normal, porque son parte del mundo y puede ser que hay más regulaciones y tal, pero es justamente lo mismo. Si tuviéramos acceso normal a estos alimentos, o niños que son comedores intuitivos y que lo pueden ser, no se alimentan exclusivamente de estos alimentos. Nuestro cuerpo busca las sustancias que necesitamos también. Entonces, como la exposición a estos alimentos y el manejarlos en tanto en nuestra vida normal como en las conversaciones que tenemos con ellos, como lo que son comida, no es nada que tiene como muchísima importancia, sino como algo que creo que es algo importante. No sé, es un tema como realmente muy,
muy controversial. Y esta creencia justamente, ¿no? Que un alimento, que es lo que pone este video que me impactó muchísimo, como que un alimento, que tu hijo coma un alimento lo hace enfermar y te salen lombrices en la panza. No, no es así. Muy Más bien dramático. Sí. tener la creencia de que esto va a pasar y el estrés que eso genera, creo que tiene mucho más que ver con enfermar que el propio alimento de por sí, o sea, el alimento en sí. Y esa es otra de las cosas, o sea, como nosotros somos seres sociales y la comida muchas veces está en torno a nuestras celebraciones, a compartir, a conectar. Y si a veces estos alimentos tienen que ver con eso, o sea, como que el prohibir y tener como este control, y justamente en realidad este deseo, ¿no? Por los alimentos, esta restricción de este alimento que no puedes comer porque es malo, porque es veneno, y entonces el día que te lo puedes comer, no sabes cómo lidiar con ello. Sí, es un tema difícil y que se presta mucha confusión también en el lenguaje y en cómo se dicen las cosas. O sea, yo creo que los alimentos se deben tratar con neutralidad, que los niños pueden disfrutar de alimentos que tienen azúcar y no darle esa importancia, no hacer el centro la comida o como esta creencia de que la comida, que a lo que se le llama nutricionismo, salutismo, que la comida es lo único que rige nuestra salud, cuando hay tantas otras cosas que impactan nuestra salud, que lo que comemos, y está claro que todos los cuerpos se benefician de una alimentación rica en nutrientes y de movimiento, y de eso sí, también está claro que no todos los cuerpos pueden tenerlo, y que nuestros niños tengan exposición a todos los alimentos y lo tomen como son. Y en verdad, niños que saben que pueden comer las cosas, no siempre se van a ir por la paleta helada, no siempre se van a ir por las galletas. Esa es, en realidad, muchas veces nuestra visión, ¿no? Que tenemos como adultos de cómo van a hacerlo. Sí, yo te quisiera preguntar una pregunta, valga la redundancia, peligrosa, como la pregunta de fuego, porque en la cultura mexicana, y yo lo he visto cuando viajo, sobre todo en los pueblos, sin duda las mamás a lo mejor no están tan al pendientes de la alimentación, no está como esta parte de es nuestra responsabilidad el qué ofrecemos, ¿no? Es el más como, pues te comes lo que hay al alcance. Y entonces viene aquí un producto muy famoso, que es la Coca-Cola. ¿Tú le prohibirías a tus hijos tomar Coca-Cola? Bueno, como lo que yo haga no es punto de referencia, pero, o sea, yo creo que los niños como bebida principal deben tomar agua. O sea, que el fomentar que los niños como su bebida principal tomen agua es lo que creo que si se puede lo haría. Pero si vas a un restaurante, y depende de la edad del niño, obviamente también, porque la Coca-Cola tiene cafeína también, ¿no? Pero refrescos en general, o jugos, o bebidas dulces, o sea, creo que sería como lo ideal siempre fomentar que los niños tomen agua y se acostumbren a tomar agua, y que en sus botellas de la escuela haya agua, y que si algún día como adulto también, yo también intento eso en la mayoría de las veces, o sea, como tomar agua, y si voy a un restaurante, pues me tomo una Coca-Cola o una cerveza, y lo hago como adulto, y lo hago yo con mis niños también. Mi niña chiquita no toma Coca-Cola, ni mi hijo grande tampoco, pero sí pueden tomar los dos un refresco cuando salimos, o un jugo como los Apfelschorle o algo así. O sea, creo que depende del contexto. Y ahí, esto que estás diciendo como de los pueblos en México pues ahí es muy importante como también decir que todo esto que estamos hablando es desde un lugar de privilegio, ¿no? De un lugar donde tenemos el acceso a alimentos, bueno, nosotras aquí, o creo que en general las personas que van a ver este video, pero que eso no es así en todo el mundo, y que hacer como que o sea, muchas veces las personas que ofrecen Coca-Cola a sus niños de antes, pues hay como tantos temas sociales, ¿no? Que están envueltos en eso, y que no es tanto la responsabilidad como padre o como crítica a la persona en sí, sino a un sistema, o sea, como que, lo digo, por ejemplo, en México, la crítica al sedentarismo.
y la crítica se hace al individuo cuando en realidad es que no hay espacios seguros para ir a hacer ejercicio fuera, ¿no? O sea, como... Y a esto se llama determinantes sociales de salud y son un tema muy importante. Lo mismo, nosotras vivimos en un lugar muy privilegiado en donde seguro también hay determinantes sociales de salud, evidentemente, pero hay muchos lugares donde estos determinantes sociales, donde van incluso quizá lo que has aprendido sobre la comida y el acceso que tienes y el tiempo que tienes determinan mucho más que, o sea, que no se trata de ser un buen padre o no, o de saber o de que hay como que un tema social mucho más grande que va ahí y que normalmente en los medios eso se culpa a los individuos por temas que muchas veces son sociales y siento que eso realmente es súper importante tener en cuenta. O sea, ahora que mencionas este tema como de, bueno, y en general, ¿no? ¿Dónde crecí? ¿Con qué creencias? Hay todo el tema también, qué cosas me pasaron en la infancia que moldean y hacen también como que yo pueda ver las cosas de una manera o de otra. O sea, como que creo que todo el tema de la salud y de lo que escogemos como alimentos es más complejo que eso. Es todo un tema como más que me parece a mí siempre importante también tomar en cuenta. Ujú. Sí, qué bueno que mencionas eso, o sea, sí hay que separar esta parte de lo que se puede hacer porque socialmente no hay las posibilidades, ¿no? En un pueblito, en un ranchito donde no les llega el agua y lo que llega es, sí, agua embotellada a la mejor y los refrescos y los jugos, pero no tienen acceso a agua potable. Ujú. Entonces, sí, sí, Marijo, totalmente. Y con esto resumo realmente que es muy importante nosotros como papás tener una buena relación, ¿no? Con la comida, justamente. Entonces, ¿qué recomendaciones les puedes dar a los padres que nos escuchan para sanar su propia relación a la comida, para no transmitir esos miedos, culpas o desórdenes a los niños? Yo, bueno, creo que hay muchas maneras. La primera es como abrirnos un poco a entender este tema como de qué es la cultura de dieta, cuáles son las creencias con las que hemos crecido, dónde hemos aprendido lo que hemos aprendido. O sea, como a tratar de ver, sí, como con otros lentes las cosas. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo, ¿no? Que eso es también muy impresionante. O sea, como todos estos comentarios que hacen como este tema es blanco o es negro o es, o sea, como, o sea, creo que hay un camino para sanar. Creo que lo primero es darnos cuenta de, pues, de que esto existe, ¿no? Y de que nosotros, pues, a lo mejor crecimos pensando que muchas cosas son normales y que se puede cambiar la conversación. O sea, como que los sesgos que tenemos pues los tenemos como quizá muy, muy internalizados, pero que una vez que nos damos cuenta que muchas veces son sesgos, eh, pues eso, como empezar a trabajarlo, solamente notar que eso está ahí, nuestras propias creencias sobre los cuerpos diferentes, sobre la diversidad corporal. Bueno, estoy planeando justamente un webinar con una psicóloga también sobre esto, sobre cómo sanar para no heredar, así que estén atentos para la nueva fecha. Pero justamente que va de esto, como de herramientas de cómo nosotras mismas podemos sanar y podemos como volver a conectar con nuestro propio cuerpo, como volver a hacer caso y como que tener como el potencial de toda esa conexión, de habitar nuestro cuerpo, de habitar sus sensaciones, de honrar sus sensaciones. Y, y sí que hay un camino y creo que lo primero es eso, es como darnos cuenta que, pues, que vivimos en una cultura de dieta y todo lo que eso representa y que hay otro camino. Ujú. Qué padre. Sí, me encanta esto y qué bueno que pronto vas a hacer un webinar porque de verdad es de valientes y de personas muy conscientes mirar hacia adentro, ¿no? Nuestros hijos es una gran oportunidad que nos invitan a sanar nuestra propia historia, a sanar nuestra propia vida y realmente es un regalo porque cuando empezamos a sanar, empezamos a trabajar
en estos temas que nos tocan, nos empezamos a sentir mejor, nos empezamos a sentir más libres y, y, y el beneficio es para ti, ¿no? Para ti como mamá. Entonces, cuéntanos, Marijo, ¿cómo te pueden encontrar para estar al pendiente justamente del webinar que vas a hacer o de los talleres que tengas? Estoy en Instagram, tengo mi página web, se llama alimentuitiva.com y mi Instagram se llama @alimentuitiva y ahí no siempre soy muy activa en redes sociales, pero bueno, ahí estoy y obviamente posteo siempre los webinars y estoy tratando como de poner los talleres que doy y esas cosas y sí. O sesiones online, ¿no? O sea, sesiones online, exacto. Toda la info está en mi página. Ahí me pueden contactar también en mi página y en mi Instagram está mi WhatsApp si me quieren mandar un mensaje y sí, para contactar conmigo y hacer una cita. Incluso se puede hacer desde mi página también, reservar una llamada de 15 minutos para conocer. Les vamos a poner la información aquí abajo en la descripción y pues no duden también cualquier cosa, inquietud que tengan en relación a la comida con respecto a sus hijos, de, oye, no está comiendo bien, ¿cómo le hago? Porque mi hijo sí es un niño picky, ¿no? Ya lo identifiqué, etcétera. Pues pueden contactar a Marijo y con gusto, pues ella podrá apoyarlos. Muy bien, mamitas de la Brújula de Mamá, pues espero que les haya gustado esta entrevista. Cualquier duda, comentarios, déjenlos aquí abajo y estaremos al pendiente de responderles. Muchas gracias, Marijo, por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Pues entonces nos estamos viendo para la siguiente. Bye. Bye.